Muy bien, y a propósito de lo último que se ha aprobado, este dictamen aprobado en la Comisión de Defensa, justamente sobre la utilización de aceite de cannabis, estamos para entender mejor su llegada, digamos, especialmente las personas que han impulsado el uso del aceite de cannabis, que son las madres que buscan por diferentes problemas que tienen sus hijos, problemas, enfermedades, en fin, buscan una solución, una ayuda, en fin, un apoyo en este aceite de cannabis. Estamos con Pedro Wong, representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un tema antes, una anotación importante es que no es solo el aceite de cannabis, son los derivados de la planta cannabis sativa, que pueden ser de diferentes formas farmacéuticas. Cremas, vía intrapulmonar, oral, como pueden ser los aceites, y también comestible. Entonces, es una gama un poco más amplia que solo aceite. Pero vamos a especificarse una cosa, el tema de fumar marihuana, en este caso, la marihuana a través del cigarro, ¿es medicinal? La vía que se utiliza, y de hecho la vía más eficiente de los reportes científicos hasta el momento, es la vía intrapulmonar, o sea, el ingreso a través de los pulmones, pero no necesariamente tiene que ser la vía fumada, sino hay dispositivos médicos oficiales en otros países en la actualidad, como por ejemplo Canadá y Estados Unidos, que utilizan dispositivos que se llaman vaporizadores, en la cual evaporan los componentes activos del cannabis, los cannabinoides, ingresan a los pulmones, y esa es la vía más eficaz en algunos términos. Estas vías de uso dependen mucho de la persona a quien va. A un niño no podría vaporizarlo, entonces es por eso que se utilizan los aceites. Y fue famoso por las madres, ¿no? Que es un tema crítico. El cierre de un laboratorio, de un médico que elaboraba justamente este aceite para un grupo importante de pacientes, de madres, para un grupo importante, exactamente, no de madres, sino de los pacientes, ¿no? Cuyas madres en realidad protestaron justamente cuando se cerró. Correcto, correcto. Entonces, la controversia está en sí, primero, saber si en el caso del aceite, de las cremas, de las pastillas o vaporizada, cuando es utilizada de forma terapéutica para tratar algún síntoma, alguna dolencia, puede ser primero adictiva. Esa es una especie de mito que ha venido corriendo desde la época de la prohibición, que tampoco tiene un sustento científico. La OMS al momento no se ha pronunciado porque la OMS no ha estudiado científicamente las propiedades para bien o para mal del cannabis. Lo que se sabe hasta el momento es que el único perjuicio que podría ser el consumo excesivo de cannabis es dependencia psicológica. Y la dependencia psicológica hay que diferenciarlo de la dependencia física. La dependencia física es cuando una sustancia hace que nuestro cuerpo exija tener esa sustancia, como la produce el alcohol, como la produce la cafeína, como la produce la nicotina. El cannabis hasta el momento, con todos los mitos y las instituciones que quieren traer un poco detrimento de esta sustancia, no se ha podido demostrar ninguna dependencia física. Así que decir que utilizar medicinalmente cannabis puede volver adicto a alguno de sus pacientes, ni siquiera en el peor de los casos, es algo correcto. ¿Y se ha sabido si puede a corto, mediano o largo plazo perjudicar a quienes la consuman en cualquiera de sus formas? Correcto. Ese es otro punto importantísimo. Yo creo que antes de empezar con eso tenemos que dejar en claro que el cannabis y los receptores en el cerebro que tiene el cannabis no producen la muerte. O sea, es una de las pocas sustancias en el mundo que no produce la muerte. Eso es básico. Segundo, hay algunos problemas de memoria a corto o mediano plazo, y esto se ha visto en usuarios crónicos muy fuertes. Eso es lo que hasta ahora se ha... Que son dependientes. Que son, por así decirlo... Estamos hablando que la dependencia psicológica es muy... Claro, es muy relativo. Es muy relativo, y esto se presta a confusiones. Entonces, de este tipo de confusiones es que algunas instituciones se agarran para decir que está mal, ¿no? Eso es por una parte. Hay medicamentos actualmente en el mercado y aprobados por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos en base de cannabis. En estos medicamentos, como por ejemplo el Sativex, el Marinol o el Sesamet, se ha probado en humanos en dosis, por así decirlo, tóxicas, y no ha ocasionado la muerte en ninguno. O sea, son medicamentos que se venden en otros países, no han ocasionado la muerte, se han ensayado en humanos. Las únicas contraindicaciones es que, bueno, en un uso excesivo podría tenerse cefaleas, migrañas, un poco de pérdida del conocimiento, pero
De hecho, tenemos en la farmacia medicamentos... pérdida de memoria, nos decía. Sí, tenemos en la farmacia medicamentos que con menos dosis te pueden causar la muerte. Entonces, tenemos que medir con la misma vara a ambas, ¿no? Y claro, sacar un poco los prejuicios fuera de la ciencia, ¿no? Claro, correcto. Ahora, está probado que el uso del aceite específicamente, que es lo que más ha generado controversia por el grupo, más famoso, por este el uso grupo más, de pacientes y madres que protestaban, efectivamente, tiene, hay respuesta cuando... terapéutica. Exacto, hay respuesta terapéutica en los pacientes, en los niños específicamente. Vamos a hablar del punto más famoso, que son los niños que tienen epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria es una epilepsia que ya no responde a 2 cuadros farmacológicos a máxima dosis. O sea, son pacientes con epilepsia desahuciados. En estos pacientes, ¿sí? Porque en los otros no se les... ¿A qué le llama pacientes desahuciados? Es decir, los que tienen muchas convulsiones... No, me refiero a los pacientes que se les denomina epilepsia refractaria, son este tipo de epilepsia que ya no responde a 1 o 2 tratamientos farmacológicos reales, actuales, a máximas dosis. Por eso te digo que el término que ya no los pueden controlar con la medicación que se conoce hasta el momento. Es más, esta medicación, como lo habremos visto con algunos casos, no solo no lo controla, sino además le trae mucho efecto secundario. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, los niños pueden llegar a un estado casi vegetativo, ¿no? Tenemos niños que están dopados, niños que ya no se conectan con la realidad. Es más, en algunos casos podría inducir ciertos tipos de vegetación. O sea, ya ¿Eso los no niños ocurre con el aceite de cannabis? El cannabis no tiene esa propiedad, ¿no? No produce esa... Es más, lo que produce bioquímicamente en nuestro cuerpo el cannabis es una regulación del sistema nervioso. Entonces, toparlo... ¿Regulación o relajación? Regulación. Y que, claro, como una de las consecuencias de la regulación también puede venir la relajación. Esto es en el caso de esclerosis múltiple, en la cual los músculos se encuentran muy fuertemente, ¿no? Claro. Presionados, rígidos, y también produce relajación. Pero para el tema de epilepsia refractaria en niños, te comento que este año se ha aprobado en Estados Unidos un medicamento que se llama Epidiolex, que es a base de planta de marihuana, rico en el componente que se llama CBD. La marihuana tiene 2 componentes que son los más estudiados, tiene 104, pero de los 2 más estudiados, solo uno de ellos es el THC, que es el psicoactivo, es el único psicoactivo y es, como yo te digo, no produce ni siquiera la muerte. Correcto, pero sí dependencia. Produce una dependencia psicológica. Eso es el tema y eso es claro, ¿no? Dependencia psicológica, y hay que entenderse esto en el claro sentido de la palabra, como lo producen los videojuegos, como lo produce el sexo, cualquier situación que produce placer al ser humano puede producir dependencia psicológica. Claro, entonces, ahora, la polémica sí puede estar en el tema de que un adulto puede tener la capacidad de, regularse o autorregularse. Correcto. Y decir, hasta aquí nomás, porque ya siento que estoy perdiendo los papeles, pero un niño... Correcto. De hecho, no es recomendable darle esta medicación a un niño que no lo necesita, ¿no? De hecho, el médico y aquí es otro punto importante, ¿no? No se puede hablar de que para tal enfermedad sí, cada año, mientras los estudios están avanzando, porque esto está prohibido en muchos países, es por eso que nos demoramos en encontrar más enfermedades a las cuales tenemos respuestas. Correcto. No podemos estar haciendo una ley para cada enfermedad. Correcto. O sea, es un criterio médico y los médicos, quienes lo estudian, tienen que manejar el costo-beneficio. Hay pacientes a los cuales la medicación tradicional le trae muchos efectos adversos y con cannabis le podría ir mucho mejor. O sea, le cuesta menos y le puede traer mucho menos efectos secundarios. Por favor, si me podrías mencionar, además de la epilepsia refractaria, Correcto. ¿en qué otros casos está muy bien indicado? Correcto. Es más, la epilepsia refractaria, que es el caso sensible, que es el caso que en Estados Unidos ya se reportó y para el cual hay un medicamento actualmente, es el más vigente, el más moderno. Ni siquiera la epilepsia refractaria es la enfermedad que tiene más evidencia. Los que tienen más evidencia son dolor crónico en adultos, para la cual toda la planta es completa. Fibromialgia, por ejemplo. Síntomas de espasticidad, ¿sí? Y dolor también por fibromialgia. Y el otro es náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, que de hecho tenemos en el Perú 50 y tantos mil casos al año, ¿no?, que se hacen de quimioterapia. Tenemos casi 50.000 diagnósticos nuevos de cáncer al año. Entonces, estamos hablando de una población que supera lo que en algún momento se mencionó, que solo eran 400.000. Con el Centro de Estudios del Cannabis hemos investigado para todas las enfermedades más importantes,
y tenemos una cifra que puede llegar hasta los 7 millones, o sea, 7 de millones. posibles beneficiarios, ¿no? En Estados Unidos se ha hecho un estudio de los últimos 5 años a 2017, que en Estados Unidos 28 estados ya es legal el uso y es aceptado el uso médico del cannabis. En estos estados se ha estudiado cuánto ha ahorrado el Medicare en otros medicamentos y el resultado es que $1 billón al año está ahorrando. O sea, está reemplazando otros medicamentos que tal vez no eran tan efectivos y que además costaban más. Un punto que yo siempre estoy leyendo en las redes y es bastante perverso es decir que la marihuana no cura. Nadie está diciendo que cura. Es más, si nosotros vemos la lista esencial de medicamentos actual del Perú, de ellos, de los 800 y tantos que hay, solamente 200 son medicamentos curativos. O sea, decir que el cannabis no cura no es bajarle la llanta, ¿no? Sino hay un montón de medicamentos que no curan, que Claro, son paliativos del dolor. No cura. No cura. Pero sí me quita el dolor. En este caso el cannabis lo que está haciendo está mejorando la calidad de vida de estos pacientes que no tienen otra solución, ¿no? Correcto. En algún momento ya hablaremos de enfermedades en las cuales hay evidencia muy importante en células y en animales ya de efecto antitumoral. En Chile, que ya se aprobó, están haciendo el primer estudio para personas que tienen cáncer de mama. Entonces, estamos hablando de un potencial bastante alto, ¿no? Que no lo quieren considerar aún. Correcto. ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de cáncer, para algunos especialistas, no sé si sea tu caso, Sí. es mejor, por ejemplo, consideran utilizar justamente derivados del cannabis Correcto. antes que utilizar la morfina? Lo que pasa es que la morfina es una sustancia que sí produce dependencia física, que es lo que hablamos a continuación, ¿no? Una persona puede, y creo que eso ya es bien conocido, ¿no? Se vuelve realmente dependiente de la morfina. Lo que se sabe con el cannabis es que funciona de manera sinérgica con los opioides y esto hace que una persona que se le receta opioides, como por ejemplo una persona que dolor fuertísimo por cáncer, tenga que usar menos cantidad de opioides. Y esto es bueno, esto es muy bueno, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, ¿no? Hacer sinergia con otros medicamentos, de hecho, la lista es bastante amplia. Los 3 que te mencionaba son situaciones médicas en las cuales está totalmente concluyente su aprobación. Entonces, Ajá. Ahora, ¿cómo es que tendría que hacerse el tratamiento en sí de la planta y qué tipo de plantas se pueden utilizar de aquí? Porque entiendo que si importamos, por ejemplo, el aceite, si lo que se aprueba es importar el aceite, yo he leído que hay costos de $100 una botellita de una marca en particular o 400 euros en Europa, una botellita, 400 euros, eso es impagable. Esto va a limitar el acceso. Exacto, y de hecho, estamos hablando de 7 millones de peruanos que de alguna manera podrían llegar a usarlo. Esto pues no ayuda, ¿no? De hecho... ¿Cuál sería la forma más, digamos, inteligente? La forma más inteligente es que se permita que en el Perú se haga producción nacional. Nosotros tenemos un clima y tenemos un suelo y tenemos una variedad biológica interesantísima como para producir cannabis de muy buena calidad. Lo que hay que hacer es tener un estándar de cultivo, ¿sí? Que esto toma cierto tiempo, pero es necesario, ¿no? De hecho, se podría lograr con cultivos orgánicos, ¿no? Y es muy diferente la marihuana que se fuma a la marihuana que se consume de manera terapéutica. Te lo cuento. Son 2 clases distintas. No, el cannabis sativa es una sola especie, ¿sí? Hay algunas variedades más ricas en algunos componentes que otros. Pero decían que habían 400 cepas, por lo menos. Es más de lo que yo tengo de conocimiento son entre 2.000 y 3.000 cepas en los bancos de semillas autorizados en los países en los cuales es legal. Correcto. ¿En qué varían estas cepas? En la cantidad de THC, CBD y los otros componentes que hay. Por ejemplo... los que generan supuestamente dependencia. Los que pueden generar dependencia THC, psicológica son los que tienen alto contenido en THC. Si nosotros vemos al mercado negro peruano, que es el único mercado que existe, claro. De hecho, a las personas que lo utilizan de manera recreativa les interesa más que tenga alto THC. Correcto. ¿Sí? Pero esto no quita que una planta que tenga alto THC no pueda ser usada medicinalmente, como te mencioné. El dolor crónico, que es la primera área médica, el compuesto es el THC, lo que quita el dolor. Entonces, decir que porque tiene THC no es médico, eso es totalmente falso, ¿no? Correcto. Para algunas áreas se necesitan algunas variedades con químicas diferentes que otras. Los niños con epilepsia refractaria no necesitan mucho THC. La variedad que se utiliza para ellos y la más famosa, que es la Charlotte's Web, tiene una concentración de 0.3% de THC. ¿Aquí se hacía esta Charlotte Web? Eso es lo que no se sabe.
Como no hay una regulación... Claro, o sea, no se sabe qué cosas se hacían. No se sabe qué cosas se hacía, no se sabe cómo se hacía. Entonces, este es un problema de que no está regulado. De hecho, si hubiera estado regulado, si hubiera tenido un cultivo orgánico de una cepa, como te digo, un banco de semillas regulado, se sabe qué cepa es, se hace un estudio de análisis. Empezar por eso, entonces. Yo creo que podemos empezar con tener en cuenta que necesitamos hacer análisis de control de calidad. Las madres ya lo están usando. O sea, pero no saben qué están usando. Pero no saben qué están usando. Es mejor analizarlo y darles esa ayuda. O sea, el Estado le tiene que dar la ayuda, señoras. Ustedes ya lo están usando. O sea, el Estado no les va... O sea, el INS, en ese caso, tendría que ser el encargado Sería interesante, o algún laboratorio, tal vez de la universidad, ¿no? Hacer análisis de control de calidad y decirles, señoras, están usando este aceite, tiene tal componente, entonces ellas con eso y el médico les vamos a dar una herramienta importante. Una cepa podría ayudar para un problema, para una y otra cepa para otra, es así. Así es. De hecho, en los países en los cuales es legal, la gente va a los dispensarios y ve qué cepa es la que necesita, ¿no? Personas, por ejemplo, que tienen alta ansiedad, si consumen un cannabis que tiene alto THC, van a tener una crisis psicótica. Pero eso es lo que está pasando porque no se sabe lo que hay. Correcto. Es más, ni ¿Cómo siquiera debería se ser sabe. manejado entonces para cerrar esa entrevista? Yo creo que el Estado debería dar licencias para que se cultive de manera el Estado, alguna entidad particular que deseen hacer un cultivo formal, con todos los de la ley. El laboratorio podría transformarlo. El cultivo es una parte y luego viene la transformación. Si los niños necesitan una vía oral, un laboratorio lo podría hacer. Si los niños o si los pacientes necesitan la materia herbal, o sea, la flor directa, debería ser tomada de frente de un lugar donde la agricultura sea correcta, ¿no? Entonces, son varias formas, no lo podemos cerrar solamente al aceite tampoco, ¿no? Varias formas, depende del paciente, depende de la enfermedad y siempre depende del criterio médico, ¿no? En una ley no podemos pretender de que se diga, estas enfermedades son, ¿no? Y estos son los únicos que la pueden tratar, sino ¿Y debería es más legalizarse profundo, también, crees tú, la venta para consumo, para fumar? O sea, yo creo que con objetivo recreativo. No va por lo menos en esta etapa ver el tema, pero lo que sí te puedo adelantar es que 4% de la población en el mundo la utiliza, ¿sí? ¿Con fines recreativos? Con todos los fines, incluidos los recreativos, ¿no? Y probablemente haya hay una deficiencia de metabolismo interno que haga que esta gente necesite fumar. Entonces, podríamos en un futuro hablar de que pues esta gente lo está usando, o sea, podrían ser pacientes también, claro, ¿no? O sea, no hay ninguna razón para no pensar en eso. La evidencia actual nos dice que nuestro cuerpo produce las mismas sustancias que produce el cannabis, sino que cuando nuestro cuerpo no la produce, es que se necesita exógenamente ingresar, ¿no? Los laboratorios han tratado de sintetizarlo, pero no va muy bien con la síntesis de laboratorio. Entonces, hasta ahora lo más eficiente es la planta y es lo más barato también. Correcto, muy bien. Solamente para terminar, perdóname, Martín, ¿cuánto cuesta una botellita, digamos, de aceite aquí en el Perú, producida aquí en el Perú aproximadamente? Podría costar $20. O sea, estamos hablando de 500 euros, 20, 30 dólares, por supuesto, ¿no? Claro. Con todos los controles, claro, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Wong, representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, por aclararnos cada vez más este tema. Son las 5:52. A ver, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en NN Directo.